días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los amigos que hoy domingo se están conectando con nosotros. Para nosotros son las 11 de la mañana, para ustedes son horarios muy distintos o muy diferentes, pero sí deseamos que para todos esté allí en su casa, en su hogar, en su familia, la presencia y la bendición del Espíritu Santo. Estamos muy contentos de poder estar un domingo más con ustedes, una semana más donde podemos compartir tantas cosas hermosas que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Agradecemos un día más, este día, este momento para estar juntos a la presencia del Espíritu Santo, a la palabra de Dios, que en este momento es tan útil, tan necesaria para cada uno de nosotros. Pero ¿qué les parece si esta mañana comenzamos orando, dándole gracias a Dios por tantas cosas, por la vida, por la salud, por la salvación, por nuestros matrimonios, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras próximas generaciones y por todo lo que Dios está haciendo y va a hacer en la vida de cada uno de nosotros? Démosle gracias al Señor. Padre, queremos tomarnos estos momentos, estos minutos para agradecer tu presencia, agradecer tu bendición en cada uno de nosotros. Siempre tu presencia es súper abundante, tu presencia siempre suple cada una de nuestras necesidades. El Padre nuestro nos enseña que tú nos das el pan de cada día, el pan que necesitamos para cada día, esa cantidad que necesitamos para pagar nuestras deudas, para vivir con lo que nos corresponde a cada uno en diferentes lugares. Queremos agradecerte el que tus promesas se hagan realidad en cada uno de nosotros. Agradecerte tu presencia, tu bendición y por sobre todas las cosas, el que tú estés con nosotros. Agradecemos esa hermosa promesa que está allí en Mateo 28, donde tú dijiste, yo estaré con ustedes hasta el fin. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque sigues con nosotros. Y también podemos decir, sin temor, sin vergüenza, ¿qué sería de nosotros sin tu presencia? ¿Qué sería de nosotros sin tu bendición? Así que el estar aquí una vez más es un placer, es un gusto, es una bendición, y el saber que tú estás con nosotros. Muchas gracias. A ti te damos toda gloria, honra y reconocimiento. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, una vez más, como dije, contentos, animados de poder compartir con ustedes una enseñanza más. La palabra siempre tiene cosas tan interesantes que compartirnos, que ministrarnos, que enseñarnos. Y en cada una de ellas vamos viendo que Dios nos va perfeccionando o nos va llevando a un desarrollo en nuestra vida personal y espiritual. Agradecemos al Señor por su palabra y gracias una vez más porque podemos compartir juntos este tiempo, estos minutos junto a la palabra del Señor. Hemos estado hablando estos domingos sobre el reinicio o volviendo al inicio, volviendo a los comienzos de lo que fue el ministerio de Jesucristo, lo que fue el ministerio de la iglesia. E indudablemente, si nosotros queremos ver el ministerio de Jesús, tenemos que ir a los evangelios. Y ahí vamos a encontrar cosas muy interesantes que hemos venido comentando o que hemos venido hablando domingos anteriores. Pero si queremos ver el proceso donde se inicia la iglesia, donde comienza la iglesia, con qué características, con qué principios, con qué verdades, que fueron aplicables 2000 años atrás, pero también son aplicables hoy día, tenemos que entonces ir al libro de los Hechos. Ese libro que relata, que habla y comenta la vida de la iglesia, la convivencia de la iglesia, el ambiente donde la iglesia, los discípulos de Jesucristo se desarrollaban como comunidad, como familia, como congregación. Y quiero invitarlos al segundo capítulo del libro de los Hechos.
donde ahí tenemos algo muy interesante que yo quisiera compartir con ustedes. En el capítulo 2, desde el verso 1 en adelante, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, el día 50, era una fiesta del pueblo judío, del pueblo hebreo, el día 50, dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí hay verdades que fueron válidas hace 2000 años atrás, pero son muy válidas en este tiempo, 2023. Hoy como nunca, la iglesia necesita estar. La iglesia y cada uno de nosotros necesitamos estar y mantenernos llenos del Espíritu Santo. Por ahí el apóstol Pablo, escribiendo en una de sus cartas a uno de sus discípulos, él dice en uno de esos versos: he guardado la fe. Pero él habla de su partida, él habla del término de su ministerio. Él dice que le quedan pocos días para estar en esta tierra, pero él dice: he guardado la fe. Así que la fe también es un elemento básico, fundamental e importante en la vida de los hijos de Dios. Nuestra fe debe estar siempre fundamentada en las Escrituras, en la palabra de Dios. Hoy más que nunca es muy importante volver a revalorizar los principios y las verdades de las Escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque nuestras creencias deben estar basadas en la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque las creencias generan comportamientos. O sea, nosotros vamos a actuar o nosotros vamos a conducirnos o vamos a comportarnos de acuerdo a nuestras creencias. Por eso lo que nosotros manifestamos en nuestros matrimonios o en nuestras familias o entre nuestros amigos tiene que ver directa o indirectamente con nuestras creencias. Y eso tiene que ver con la fe en Dios. ¿A través de qué? A través de las Escrituras. Por ahí el mismo apóstol Pablo, escribiendo en una de sus cartas, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Qué interesante saber que nosotros hoy día, más que nunca, tenemos que volver a las Escrituras, volver a la palabra de Dios, y que nuestras creencias estén basadas en los principios, en las verdades de las Escrituras. Esta semana compartía con una persona y yo le decía: hay mucha gente que va a una congregación, se congregan y escuchan la palabra, escuchan una enseñanza o escuchan un mensaje, pero no se han convertido a la palabra de Dios. Yo podría escuchar muchas veces a muchos predicadores, pero no convertirme a ese mensaje o a esa palabra. Cada vez que nosotros estamos oyendo la palabra de Dios, cada vez que estamos oyendo las Escrituras, es una oportunidad que tenemos para que nuestra fe se vaya solidificando, para que nuestra fe se vaya fundamentando y que nuestra vida espiritual, nuestra vida en Dios o nuestra vida en Cristo sea cada vez más sólida, cada vez más fuerte, de tal manera que no haya nada ni nadie que nos aleje o nos aparte de lo que nosotros hemos creído. Pablo decía: yo sé a quién he creído. Él no decía: yo sé en quién he creído. Él decía: yo sé a quién he creído. O sea, yo conozco a Jesucristo. Yo tengo una relación personal con Jesucristo. Sé quién es Jesucristo. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en esas palabras. Así que la fe ya se convierte como en un pilar muy importante para nuestro crecimiento y también para nuestra consolidación
como hijos de Dios. Pero de acuerdo a lo que estábamos leyendo aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, podemos ver que este grupo de personas, que eran como unos 120 más o menos, estaban esperando en oración la investidura, la unción del Espíritu Santo. Así como Jesús, que comienza su ministerio lleno del Espíritu Santo, asimismo la iglesia en Jerusalén comienza bajo la unción y bajo la bendición del Espíritu Santo. Nada más quiero hacer notar un detalle que considero importante. Aquí en el verso 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mire qué interesante, no dice que llenó la sinagoga o no dice que llenó el templo, dice que llenó la casa, o la casa se llenó de la presencia del Señor. Si bien recuerdan, la semana anterior estuve hablando de la iglesia en Jerusalén, de la iglesia en Samaria, de la iglesia en Cesarea, y usted comienza o sigue leyendo el libro de los Hechos y se encuentra que donde iban los discípulos o los apóstoles o los seguidores de Jesucristo, ellos se reunían en casas. En una ocasión, el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso y ahí se encuentra con un grupo de discípulos, eran como unos 10 o 12 discípulos, y él les pregunta: ¿en qué bautismo ustedes han creído? ¿O en qué bautismo ustedes se han bautizado? Y ahí ellos comienzan a contarle que habían creído en el mensaje de Juan el Bautista y que habían sido bautizados en ese bautismo. Pero inmediatamente el apóstol Pablo, como en un acto de emergencia o de urgencia, ora por ellos y dice que todos esos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros revisamos la iglesia, los discípulos o los seguidores de Cristo a través del libro de los Hechos, nos damos cuenta que estos discípulos caminaban y vivían llenos del Espíritu Santo. Y donde ellos iban, ellos impartían esa gracia a aquellos que aún no la tenían o que aún no la habían recibido. Por eso es nuestro deseo, es nuestro anhelo, tú que estás allá escuchándonos, viéndonos o recibiendo esta enseñanza, oramos por ti para que también tú seas lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia del Espíritu Santo, que no haya ningún rincón en nuestro interior donde el Espíritu Santo no esté gobernando, así como el agua cuando se va diluyendo y metiéndose en diferentes rincones. Asimismo, el Espíritu Santo esté en la vida completa de cada uno de nosotros, es decir, espíritu, alma y cuerpo, que el Señor esté ahí gobernando cada área de nuestra vida. Pero me llama la atención que la iglesia está en una casa. Y cuando nosotros leemos todo el libro de los Hechos, son 28 capítulos, mire, la iglesia comienza en casa y termina en casa. ¿Por qué no me acompañan ahí con sus Biblias, los que la tienen, o los que están ahí con sus teléfonos, sus dispositivos? Ahí en el último capítulo, es decir, el capítulo 28, dice en el verso 30 y 31, y con estos dos versos este libro cierra el relato o los escritos del autor Lucas. Y ahí dice, Hechos 28, versículos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros, 24 meses, en una casa alquilada, arrendada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahora, quiero que hagamos un paralelo y un pequeño ejercicio. O sea, en el capítulo 2, la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia comienza en una casa. En el capítulo 28 termina en una casa. O sea, la iglesia comienza y termina su historia en el libro de los Hechos en una casa.
Ese era el hábitat natural de la iglesia. En el capítulo 2 están recibiendo la unción para comenzar su ministerio. En el capítulo 28 se están extendiendo o siguen extendiéndose a diferentes rincones del mundo. Decíamos la semana anterior, en el capítulo 2, la iglesia está en Jerusalén. En el capítulo 28, la iglesia ya está en Roma. Y decíamos, haga un ejercicio, ¿cuántos kilómetros ya la iglesia se ha extendido? La iglesia ha ido avanzando, la iglesia ha ido creciendo, la iglesia ha ido llevando el mensaje. Los discípulos donde iban, predicaban, y predicaban con señales, predicaban con prodigios. Y yo siempre oro al Señor para que levante hombres y mujeres valientes, que le creamos al Señor, que el Señor en este tiempo, en estos días, también ha levantado y tiene un ejército de hombres y mujeres que le están creyendo y se están atreviendo para que donde ellos vayan se manifieste el poder de Dios. Así que en el capítulo 2, hagamos este ejercicio, la iglesia está en una casa recibiendo la unción. En el capítulo 28, la iglesia sigue con la unción del Espíritu Santo y con la predicación para seguir extendiendo el mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo o el mensaje del reino de los cielos. Hagamos este otro ejercicio. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, allá para el final, Jesucristo les da una misión o una comisión a sus discípulos y les dice: id y haced discípulos a todas las naciones. El mensaje de Jesucristo, o el último o uno de los últimos mensajes, fue que sus discípulos debíamos predicar, debíamos hacer discípulos, debíamos llevar el mensaje donde quiera que nosotros nos encontremos. Miren, Jesucristo nunca le dio énfasis a un templo, y no porque estuviera divorciado de los templos. El problema es que a veces los templos nos acomodan y pareciera que los templos no nos están permitiendo avanzar, crecer y que este evangelio vaya a diferentes lugares. Esta semana nada más le hablaba a un grupo de discípulos y yo le decía que según mi apreciación, esto no es doctrina, pero según mi apreciación, yo creo que la iglesia encerrada en 4 paredes, la iglesia encerrada en un templo, no va a cumplir, lamentablemente, creo yo, no va a cumplir el gran mandamiento de Jesucristo, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque pareciera que los templos nos acomodan, o los templos nos van haciendo un grupo de gente pasiva, como que cada semana o cada domingo vamos a un lugar, cantamos, adoramos, alabamos, nos nutrimos, recibimos la palabra, somos ministrados, compartimos con la gente, salimos muy contentos, muy felices, pero perdemos la noción o perdemos la visión de Jesucristo, que es que vayamos a diferentes rincones y lugares de nuestra ciudad, cada uno en tu ciudad, en mi ciudad, y donde nosotros tengamos la oportunidad, podamos llevar el Evangelio de Jesucristo. Creo que hoy más que nunca es imperativo, hoy más que nunca es necesario, hoy más que nunca es fundamental que nosotros como iglesia despertemos, como hijos de Dios nos activemos y podamos llevar ese mensaje a aquellos que aún no le conocen. Congregarnos por congregarnos, o ser parte de una congregación, o quizás peor, congregarnos pasivamente. Tenemos mucha gente congregada, pero pasiva. Muchos congregantes pasivos, que lo único que ellos hacen, lamentablemente, es congregarse. O sea, no están cumpliendo o no están haciendo la obra del ministerio. La palabra ministerio viene de ministro y la palabra ministro significa servir. Y servir significa una acción permanente, una acción positiva en bien de otras personas. Por eso nosotros cada semana, en cada una de nuestras actividades que estemos realizando, tenemos el tiempo, el espacio y la oportunidad
para servir a otras personas, para servir a nuestros amigos, a nuestros familiares, incluso a gente que no conocemos, llevando el bien. El otro día me pasó una anécdota interesante, me gustó, y yo estaba limpiando mi auto acá en la ciudad, y mientras limpiaba el auto vi que llegó otro ahí también en la misma condición y empezó a limpiar su auto, y mientras yo lo limpiaba viene el Espíritu Santo y me dice: dile que así como limpia su auto y cuida su auto, cuide a su esposa. Indudablemente que yo me quedé pensando, a ver, ¿le digo o no le digo? Y yo seguí limpiando y, como decimos ahí en buen chileno, me hice el tonto. Pero me quedé ahí pensando y vino otra vez esa misma voz, ese mismo impulso o inquietud. Dile que así como cuida su auto, cuide a su esposa. Y entonces traté de buscar una estrategia, cómo acercarme, cómo buscarle a esta persona conversación. Así que en un momento me acerco y ahí de pretexto le digo: ¿puedo ocupar esos paños que tiene ahí que son...? Sí, me dice, ocúpelo, sin problema. No hablaba mucho español, hablaba más inglés. Y le digo: ok, muchas gracias. Y cuando ya estoy ahí terminando mi tarea, le digo: ¿sabe qué? Me dice el Espíritu Santo que le diga esto. Y me mira, que así como cuida su auto, también cuide a su esposa. Yo solamente me remití a obedecer a lo que el Espíritu Santo en ese momento me estaba diciendo. Yo creo que el Señor está levantando una generación de hombres y mujeres sensibles que tienen oídos para oír y para entendimiento para entender y voluntad para obedecer lo que el Señor nos está hablando en algún momento, en algún periodo del día, donde Él quiere llevar un mensaje a gente que se conecta con nosotros directa o indirectamente, por un tiempo corto o un tiempo más prolongado. Pero lo que yo quiero acá destacar es que hay una iglesia que se está activando, hay hombres y mujeres que se están activando y que se están atreviendo a llevar la palabra o llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan. A veces puede ser un mensaje un poco más largo, más prolongado, porque la gente nos va a dar el tiempo, los minutos, otras veces va a ser simplemente un mensaje corto, preciso y conciso, pero el resto tenemos que dejárselo al Espíritu Santo. Porque en definitiva, la obra de regeneración o nuevo nacimiento no lo generamos ni lo producimos nosotros, eso lo hace el Espíritu Santo. Pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que Mateo 28 termina con la gran comisión. Hechos 28 termina con la gran comisión, pero en una casa. La iglesia extendiéndose a través de una casa. Yo soy convencido o estoy convencido de que en este tiempo y para estos tiempos el Señor está usando una estrategia de llevar su iglesia al origen, de llevar su iglesia al inicio. La iglesia se está reiniciando. A través de casas la gente llega con facilidad. En las casas la gente puede acceder a nuestra invitación mucho más rápido y mucho más fácil que cuando lo invitamos a un templo. Porque cuando tú lo invitas a un templo, inmediatamente ellos se sienten como identificados o etiquetados de cristianos, aleluyas, evangélicos, y ellos no quieren sentirse así. Quizás porque están reñidos con la religión o reñidos con la gente o con las congregaciones, pero cuando tú lo invitas a una casa, a compartir, a conversar, a tener un tiempo de un café a la luz de la Escritura, la Biblia, o tan simple como decirle: te invito a mi casa a estudiar la Biblia, mucha gente quizás te va a decir que sí. Por eso yo creo que hoy día la iglesia está siendo llevada, está siendo invitada por el Señor a través del Espíritu Santo a que nosotros volvamos a nuestro origen. Las casas son el ambiente natural, donde nos podemos reunir, congregar y compartir libremente. En las casas nos podemos conocer mucho mejor. En las casas nos podemos saludar y abrazar. En las casas podemos orar unos por otros. En las casas podemos descubrir mucho más rápido cuál es la necesidad de esa persona que se congrega con nosotros. Y una de las cosas importantes que yo he estado viendo, que en las casas tenemos una oportunidad mucho más amplia, mucho más expedita de manifestar el amor de Cristo.
Porque en definitiva, como dijo Jesús, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo veo una casa o una casa iglesia. Él dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de vosotros. Si Cristo está en medio de nosotros, entonces tenemos que ver a Cristo. Tenemos que ver la manifestación de Cristo. ¿Y Él cómo se manifiesta? Se manifiesta en amor. Ese amor que Él nos ha impartido a cada uno de nosotros. Entonces, en una casa, nosotros podemos darnos ese amor, ese abrazo, conocernos, desarrollar y fundamentar mucho mejor nuestras relaciones interpersonales. Por eso creo que el Señor hoy día está llevando a la iglesia a las casas. Ahora, miremos este otro detalle. En el capítulo 2, decíamos del libro de los Hechos, la iglesia es impartida, la iglesia recibe la unción del Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Observe esto y haga este ejercicio volviendo a las Escrituras. Vuelva usted a leer su Biblia ahí en Hechos capítulo 1 y 2 y se va a dar cuenta de algunos aspectos que yo por lo menos se los quiero mencionar. No lo vamos a leer cada verso por asunto de tiempo, pero considere esto. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, la iglesia está orando. En Hechos capítulo 2, la iglesia recibe la unción. En el mismo capítulo 2, como resultado de esa unción, la iglesia está predicando. Y por esa predicación o por esa ministración, la iglesia se multiplica. Así que nosotros podríamos decir perfectamente que entre el capítulo 1 y 2 suceden 3 o 4 cosas que para mí son importantes de considerar. La iglesia orando, la iglesia recibiendo la unción, la iglesia predicando y la iglesia multiplicándose, porque de 120 pasan como a 3.120. Esos 4 aspectos creo que son muy importantes y que tienen que ver con una iglesia o con un grupo de hijos, de discípulos de Dios obedientes a Jesucristo y las ordenanzas y mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia en Jerusalén está en una casa recibiendo la unción del Espíritu para extenderse. Lo hemos dicho más de alguna vez, la unción es para extendernos. Es verdad que nosotros cuando somos ministrados o tenemos esa unción, esa bendición, esa llenura del Espíritu, indudablemente que la disfrutamos. Pero no es solamente para que yo la disfrute, sino que también es para que yo la comparta con otros, para que también otros disfruten lo que nosotros estamos disfrutando. De allí entonces lo que sucede en el mismo capítulo 2 del libro de los Hechos. Ellos reciben la unción, predican y como resultado se suman unos 3.000 nuevos discípulos al cuerpo de Cristo, a la iglesia o la familia del Señor. Así que mira qué interesante estos aspectos que estamos tocando: oración, unción, predicación y extensión. Esos 4 principios son parte de la iglesia, es parte de la vivencia de la iglesia que el Señor también desea que nosotros hoy día podamos experimentar. De allí también entonces es que yo te animo a que tú tengas tu congregación, a que tú tengas tus pastores, tus líderes, o que tú tengas tus mentores, tus discipuladores, esa gente que te va a enseñar y que juntos vamos a crecer en una retroalimentación donde el Señor esté trayendo mayor revelación o mayor claridad de las Escrituras y de la palabra del Señor. Pero hoy día quiero cerrar con esto. En Hechos capítulo 2, repito esto, la iglesia en una casa recibe la unción del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 28, la iglesia está enseñando y predicando a través del apóstol Pablo. Te puede leer el verso 31 del capítulo 28, dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, en una casa perfectamente nosotros en oración o como Dios quiera hacerlo podemos ser llenos del Espíritu Santo.
No tenemos que ir a un lugar específico, como hay gente que piensa así. Hay gente que piensa que en algún lugar específico ahí se puede recibir el bautismo o la unción del Espíritu Santo. Aquí vemos que en una casa 120 fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, en una casa nosotros perfectamente podemos experimentar, disfrutar y difundir la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero también en una casa nosotros perfectamente podemos predicar y enseñar las Escrituras. Lo interesante de todo esto es que por sobre los detalles que yo estoy mencionando, lo ideal es que siempre disfrutemos la persona de Jesucristo, la presencia de Jesucristo, porque todo en realidad gira en torno a Jesucristo. Todo lo que hacemos tiene que ser para Él, por Él y para Él. O sea, que aquí el centro, el núcleo, siempre va a ser el Señor Jesucristo. Me gusta lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 1, cuando dice que Él se está moviendo en medio de los candeleros, en medio de los candeleros. Él está en el centro de la iglesia, en el centro del cuerpo de Cristo. Él dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Y allá en Juan capítulo 20, después de la resurrección de Jesucristo, en una de sus apariciones, Él les da la paz a los discípulos porque estaban inquietos, porque estaban asustados, porque estaban atemorizados o desesperanzados, y Él les da la paz. Y dice que Él se pone en medio de sus discípulos. Qué hermoso, Jesucristo en medio. Eso quiere decir que todo debe girar en torno a Jesucristo. Él es vital, Él es esencial cada vez que nos reunimos, que nos congregamos, sea un templo, sea un restaurante, sea un café, sea una casa, sea donde sea que nosotros nos reunamos, que el centro siempre esté girando en torno a Jesucristo, la palabra de Jesucristo, los principios y los valores que Jesucristo nos ha dejado para que nosotros hoy día, 2023, los repitamos, los repliquemos y también los podamos compartir con aquellos que no le conocen. En nuestro anhelo, en nuestro deseo, que más hombres y mujeres, más matrimonios y familias, jóvenes, niños y adolescentes, adultos mayores, conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si en estos momentos hay alguien que está viendo esta enseñanza y no ha tenido un encuentro con Jesucristo, yo te invito a que Jesucristo sea parte de tu vida, que Él sea tu presente y tu futuro, que Él se convierta en ese confidente, en ese amigo de mañana, de tarde y de noche, en ese amigo en los momentos difíciles y en esos momentos de felicidad. Que el Señor Jesucristo sea el centro de nuestra vida. Por eso esta enseñanza nos está invitando a que nosotros volvamos a los inicios, a que nosotros volvamos a los comienzos, así como fue Jesucristo, así como lo hacía Jesucristo. Andaba en las casas sanaba enfermos, en las casas liberaba endemoniados, en las casas enseñaba, en las casas Él hacía milagros, así también como lo hacía Jesús, lo hicieron sus discípulos. Y en el libro de los Hechos vemos en las casas resurrecciones, vemos en las casas el poder del Espíritu Santo derramándose sobre la vida de la gente y, como dije, también discípulos, hombres y mujeres obedientes, predicando y enseñando las Escrituras. Y para terminar, es como le dije a un primo muy querido esta mañana, una casa no necesita 20, 30, 40 personas. Podemos comenzar con 1, con 2, juntarnos, reunirnos semana a semana. ¿Para qué? Para que en esa reunión, en ese compartir, en esa confraternidad, en ese compañerismo, nosotros podamos experimentar a Jesucristo, la presencia de Jesucristo a través del Espíritu Santo, escudriñando las Escrituras y convirtiéndonos a las Escrituras de manera muy obediente y sumisa. Por eso doy gracias al Señor por el libro de los Hechos, doy gracias al Señor por estos discípulos obedientes, porque por estos discípulos
y porque obedecieron el mandamiento de Jesucristo en Mateo 28 y continuaron en Hechos 28, hoy día nosotros somos también discípulos de Jesucristo, seguidores de Jesucristo. Yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición, de claridad y por supuesto de motivación para que nosotros también nos convirtamos ahí en nuestros lugares, en nuestras ciudades, en donde quiera que nos encontremos, en esos hombres y mujeres como testigos que llevaremos el Evangelio a otros rincones del mundo. Déjame orar por ti, Padre. Quiero poner esta mañana, tarde o noche una bendición y oro, Señor, para que seas tú obrando en la vida de cada una de estas personas, aquellos que se han quedado hasta el final para conocer y para saber más de tu palabra. Oramos para que seas tú, Señor, motivándonos, inquietándonos a cumplir esa tarea tan hermosa que nos ha sido delegada a cada uno de nosotros, que vayamos y hagamos discípulos en diferentes rincones del mundo. Gracias por ese ejército anónimo que se está levantando en diferentes partes, pueblos, ciudades, lugares, grandes, chicos. Pero hay mucha gente, Señor, y te damos gracias por esa gente obediente. Hemos entendido, Señor, que el Evangelio no se trata de congregarnos domingo a domingo y seguir inactivos, pasivos, improductivos. Sabemos que ese no es el mandato, ese no es la orden que tú nos diste. Por eso oro, Señor, para que se abran los ojos de tus hijos, para que se abran los oídos de tus hijos y podamos ver y oír, pero también entender que tenemos que hacer cambios en nuestra vida, cambios que también nos inviten a acercarnos más a la vida de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Declaramos para todos sanidad, liberación, bendición, y que el poder del Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada una de las personas que hoy han estado con nosotros. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, mis queridos amigos, qué gusto ha sido compartir esta mañana o tarde o noche con ustedes. Deseamos que tengan un precioso y bendecido domingo y una hermosa semana, y que esta palabra no solamente quede con ustedes, compártanla, llévenla a otros para que también la iglesia, donde quiera que se encuentre, esté cumpliendo el mandato, el mandamiento y la orden de Jesucristo de ir a diferentes rincones del mundo. Que Dios les bendiga. Dios mediante será hasta la próxima semana.